Yo voy a aprovechar este espacio breve para contarles un poco qué hace la ciencia en biología y cómo se pueden encontrar soluciones simples desde ahí para traducir a la medicina y favorecer la salud de los chicos. Vamos a ver si esto... Ahí va. Imagínense que ustedes están en su casa, abren la ventana, una mañana se despiertan y ven este paisaje. Lo primero que pensarían es, ¿qué pasó? ¿Por qué el cielo es violeta? ¿Por qué el lago es verde? Pero si ustedes en vez de abrir esta ventana se encuentran con este paisaje, más allá de que les guste el paisaje, no se van a preguntar por qué el cielo es celeste, por qué el lago es turquesa, por qué el bosque es verde, por qué la nieve es blanca. Y no se lo van a preguntar, aunque en realidad no tengan la menor idea de por qué pasa todo esto. Y estas son las cosas que nosotros damos por hechas. Y quizás lo más lindo de la ciencia en biología es tratar de elucidar por qué las cosas que todos damos por hechas en realidad ocurren. Y esto no pasa solamente a nivel de la naturaleza. Nosotros por muchísimos años dimos por hecho que fumar era bueno. De hecho, si ustedes miran la foto de la derecha, lo que dice es, hagan lo que hace Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, que fuma muchos y muchos cigarrillos Pall Mall todos los días. Si ustedes empiezan a fumar pronto, van a tener gran éxito político. Esto cambió. Pero después tenemos otras costumbres, como el azúcar, que aún hoy, después de un montón de tiempo, siguen instaladas en la sociedad. Y esto de que el azúcar esté instalado de esta manera es interesante porque esto no siempre fue así. De hecho, de los 6 millones de años que llevamos nosotros en la Tierra como especie, el 99.9% del tiempo nos alimentamos de vegetales, de semillas, de raíces y eventualmente de alguna carne silvestre que éramos capaces de capturar cuando andaban los hombres por la pradera, por la sabana en África, pero no de azúcares. Los carbohidratos se empiezan a comer hace 10.000 años, cuando el hombre domestica el cereal, y los azúcares refinados, la pastelería, los chocolates, los bombones y todas las cosas que comemos hasta hoy, como la Coca-Cola, aparecen 200 años atrás con la Revolución Industrial. Y esto tiene una implicancia muy importante para nosotros, porque nuestros genes, que son nuestro tablero de control en el cuerpo, han sido creados para manejar un organismo que se alimenta con vegetales y proteínas. Este tablero de control se prende y se apaga permanentemente basado en lo que reconoce, y lo que reconoce son vegetales y proteínas, porque la genética es mucho más conservadora y lenta que las costumbres. Las costumbres cambian cada 5 años, la genética cambia cada miles de años. De manera tal que los cambios genéticos para adaptarnos son mucho más lentos que nuestras decisiones de comprarnos un McDonald's o un Burger King. Dicho esto, el problema que nos plantean estos genes es que también están presentes en todas las formas de vida de las que somos parte. Por ejemplo, cuando nosotros no dudamos en llevarle a una embarazada una caja de bombones o una caja de frutas secas o caramelos para felicitarla por su embarazo, esos bombones son los que van a utilizar en el tablero de control los genes del feto también para desarrollarse. Y esto puede provocar confusiones, porque tanto el feto como todos los adultos que estamos sentados acá usamos nuestro tablero de control, que es el mismo que teníamos cuando estábamos corriendo lagartijas en el África. Bien, el tema es que aunque muchos presumen de que esto es lo más parecido al ser humano, esto es lo más parecido al ser humano. La cuestión es que a nosotros, en el marco de nuestro trabajo, nos interesan particularmente las enfermedades respiratorias. Y nos interesan las enfermedades respiratorias porque son la principal causa de muerte para los chicos menores de 1 año en el mundo. De hecho, son la principal causa de muerte para los chicos menores de 1 año en la Argentina. Si ustedes van a conurbano y van a 20 kilómetros de acá, 1 de cada 4 chicos que se muere en el hospital menor de 1 año se muere por una bronquiolitis. Y 2 de cada 4 se mueren por todas las enfermedades respiratorias. Eso que ven ahí, que se llama virus incisional respiratorio, es la causa de la bronquiolitis y por eso es nuestro interés principal. Pero además de ello, no solamente matan, sino que matan muy temprano. Y que maten muy temprano quiere decir que morirse de una enfermedad respiratoria a uno le pierde una cantidad de años de vida muy diferente que morirse de cáncer de próstata. De manera tal que es una intervención muy importante
tratar de controlar estos problemas. Y en ese contexto, nosotros armamos una red de 12 hospitales en conurbano bonaerense, partiendo desde mismo cuadras de acá, en el Pedro Elizalde, y yendo hasta La Plata. 12 hospitales que atienden a 55.000 chicos menores de 2 años todos los años. Y le preguntamos a las familias de estos chicos cuánto azúcar comían sus madres durante el embarazo. Y había madres que comían un poquito de azúcar, había madres que comían bastante azúcar, había madres que comían mucho azúcar y había madres que comían muchísimo azúcar. Entonces las dividimos en 4 cuartilos, 4 grupos. El grupo 1 que ven, que es el que dice cuartilo 1, es el grupo que comía un poco de azúcar. Y lo que ven en la línea horizontal, que va desde 0 a 32, es el riesgo de que el hijo de esa madre termine en terapia intensiva por una bronquiolitis. Fíjense que comer un poco de azúcar, el cuartilo 2, duplica el riesgo de comer bastante azúcar, duplica el riesgo de comer un poco de azúcar. Y el cuartilo 3, comer mucho azúcar, aumenta el riesgo de comer bastante. Y el cuartilo 4, que es comer muchísimo azúcar, lo hace aún peor. 8 veces más chances, 8 veces es mucho, de terminar en terapia intensiva para un bebé con bronquiolitis comparado con el bebé de una mamá que come un poquito de azúcar. Entonces, bueno, ¿qué se hace con esto? ¿Cómo buscar soluciones? Primero, entender el problema. Y entender el problema significa reconocer que el hombre sigue siendo un organismo paleolítico con un genoma paleolítico inmerso ahora en un ambiente postindustrial. Y por lo tanto, soluciones significa promover la comida de alimentos saludables, por ejemplo, la ensalada mixta, o buscar medidas impositivas o de aliento a la industria para la producción de vegetales, o como ven en el plato del bien comer, ministerios de salud que promueven, este es al azar en Internet, comidas sanas, integrando carnes, pescados, vegetales, o promover la generación en los barrios y en los pueblos de granjas comunitarias. Esta es una granja comunitaria en una escuela de frontera. El azúcar no es el único problema de este tipo. Con el azúcar, otra cosa que hemos heredado es la manía por la limpieza. A nadie lo pone más contento que entrar a un lugar y encontrarse con que el lugar tiene un olor espléndido y brilla y están las burbujas del jabón. Pero esto tampoco fue así. Durante todo el tiempo que los seres humanos andaban dando vueltas por la Tierra, vivían en cuevas. Y en esas cuevas vivían hacinados, vivían con animales. Los animales, digamos, dejaban toda su materia fecal en el ambiente, y los hombres también, y las mujeres. De manera tal que los hombres vivían en un medio ambiente que estaba esencialmente poblado completamente de suciedad. Y yo les mostré cómo el tablero de comando del cuerpo, que es el genoma, ha crecido utilizando, por ejemplo, el alimento que come la mamá, ¿no es cierto? Que hablábamos de las proteínas y los vegetales. Bueno, también utiliza el medio ambiente. El medio ambiente es uno de los más potentes condicionantes del desarrollo del ser humano. Y este caso explica el medio ambiente desde el punto de vista de la mugre, la sociedad. Vamos a llamarlo mugre, que es más fácil. De manera tal que la mugre se sitúa sobre el genoma, es el epigenoma, que modifica el comportamiento del tablero de control. Y yo les voy a dar un ejemplo muy concreto que les va a ayudar. Acá ven en el extremo derecho de la pantalla un gusano. El gusano tiene exactamente los mismos genes que la mariposa, pero de acuerdo a exposiciones que va sufriendo ese genoma a lo largo de la vida, ese gusano con los mismos genes termina maravillosamente lindo como una mariposa. Y este ejemplo lo vemos todos los días en la vida cotidiana. Y yo les voy a dar un ejemplo de acá, de exactamente esta zona, todo a lo largo hasta La Plata, donde podemos ver casi exactamente lo mismo, donde un gusanito, que es un chico de clase media, puede transformarse en una mariposa, que en este caso es un chico de clase baja. Porque todo esto está mediado por la exposición a materia orgánica que está en la sociedad. Bueno, esta historia se inicia hace muchos años en Tel Aviv, que es lo que ven en la parte superior de la foto, donde se descubre que hay un cambio en el genoma, en un gen que se llama TLR4, y el cambio se llama 299. Entonces, en el cambio 299, se descubre que ese cambio, cuando un chico lo tiene, se enferma gravemente de enfermedad respiratoria, en este caso de bronquiolitis, que es lo que estudiamos nosotros. Unos años más tarde, científicos alemanes tratan de repetir este experimento y dicen que en Baviera lo que ellos ven
es que ese cambio 299 protege contra la bronquiolitis y se desarrolla una polémica entre protección y promoción de la enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene razón? Bueno, a nosotros se nos ocurrió que desafortunadamente nosotros teníamos las condiciones sociales ideales para contestar esta pregunta, porque nosotros tenemos en Buenos Aires, en bastante cercanía, áreas como de clase media. En este caso ven una foto del barrio de Flores, pero podría ser Almagro 11, Barrio Norte, lo que sea. Y saliendo a conurbano, un montón de áreas en la zona donde nosotros trabajamos que presentan condiciones de villa de emergencia. Y si ustedes piensan en una villa de emergencia, hay un detalle que yo no les conté que es pertinente de las granjas de Baviera. Y el tema en las granjas de Baviera es que durante el invierno los granjeros entran las vacas al garage de las casas, que hace las veces de establo por el frío. Entonces conviven con las vacas y las vacas ensucian todo el ambiente, lo que hace que esa situación se parezca a la del hombre paleolítico que yo les mostré en las cuevas. Y un chico en una villa de emergencia, cuando vive en una condición donde no hay agua potable, no hay cloacas, está hacinado y tiene animales domésticos viviendo dentro de la casa, tiene los mismos estímulos que estos otros dos grupos. Y nosotros, desde Darwin en adelante, nos inclinamos a pensar que estos cambios en el genoma tienen que ver con algún propósito. Cuando se sostienen es por algo, no son solamente sostenidos al azar. Por lo tanto, pensábamos que en estas villas de emergencia los chicos iban a ser las mariposas, porque el 299 los iba a proteger, y en la clase media el 299 los iba a complicar. Y eso es así. Lo que ustedes ven en el eje vertical, esa línea que está en el número 1, es lo que sería la neutralidad para enfermarse. Ni mayor riesgo, ni menor riesgo. Todo ese 1 sería el riesgo promedio de tener bronquiolitis severa, ¿no? Lo que ven en los cuadrados negros son poblaciones de clase media, poblaciones que se atienden en la Suizo-Argentina, en el Hospital Italiano, en el CEMIC, etcétera, etcétera. Tener el cambio 299 los pone a mi derecha, ustedes están sentados al revés, a su izquierda, de la línea del 1, por lo tanto les aumenta el riesgo de tener una bronquiolitis severa. ¿Por qué? Porque estos cambios nacieron para proteger al hombre y el hombre genéticamente sigue siendo un hombre paleolítico. Entonces, cuando en vez de tener toda esa mugre alrededor, el tablero de comandos está prendido y apagado por la limpieza, se desorienta y termina comportándose de esta manera. En cambio, los cuadrados blancos reflejan las poblaciones de Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Lanús, Loma de Zamora, y ven claramente ahí que están a mi izquierda, a su derecha de la línea del 1, y por lo tanto previenen la enfermedad. ¿Qué hacer con esto? Bueno, siempre hay soluciones sencillas en estos casos. Uno lo primero que puede hacer es entender el problema. Y acá ven un bebé muy contento con su mamá, al que testeamos para el cambio 299. Si el bebé es positivo, nuestra tarea es transformar a este bebé en un bebé de clase baja, en un bebé con dificultades en su medio ambiente. ¿Cómo hacer esto? Bueno, lo primero y más difícil de proponer sería decirle a la mamá, mire señora, usted tiene un hijo con una mutación que lo pone en grave riesgo de tener una bronquiolitis grave, le aconsejamos que si tiene un pariente, un amigo o alguien que puede invitarla a vivir al campo o a una quinta, pase 6 meses ahí hasta que pase el periodo sensible para tener una bronquiolitis grave. Ustedes dirán, eso es disparatado, ¿quién se va a ir a vivir al campo? Bueno, en ese caso, lo que podríamos hacer es invertir la situación y transformar el departamento de esa familia en el campo. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es llenarlo de animales. Entonces podríamos decirle a esa familia, mire señora, usted tiene un nene que tiene este problema y le aconsejamos que se compre 1 o 2 perros y los tenga dentro de la casa, porque el perro obviamente se va a apoyar en la alfombra, en la pared, va a traer tierra de afuera y va a generar un ambiente mucho más propicio a la mutación que se originó para proteger contra la bronquiolitis. Vamos a suponer que la señora diga, yo no me voy al campo y le tengo miedo a los perros. Bueno, ahí habría que buscar una solución más tecnológica. Entonces uno podría pensar, por ejemplo, en un desodorante de ambiente que en vez de liberar el perfume Glade, liberara materia orgánica. Nosotros en el laboratorio llamamos a eso roña para ricos. Bien. El tema es que, fíjense en el perro, uno piensa, bueno, comprar un perro parece una solución sencilla. Pero yo creo que esto va al corazón de la charla, que es la idea de derribar este mito
de que los problemas con soluciones sencillas nacen de pensamientos y razonamientos sencillos. Para poner el perro en esa casa, se tuvo que descubrir el TLR4, que lo descubrieron en los 90 tres científicos en Europa y en Estados Unidos que ganaron el premio Nobel. Se tuvo que identificar el 299, que lo identificó el director del Instituto Nacional de Salud y Medio Ambiente de Estados Unidos. Se tuvieron que pelear los israelíes y los alemanes en las revistas científicas por sus hallazgos. Nosotros nos tuvimos que dar cuenta de lo que estaba pasando y además tuvo que existir Darwin muchísimo tiempo antes para hacernos pensar correctamente el problema. Y después todo un grupo de gente que hace ambiente nos tuvo que sugerir la mejor manera de intervenir, que significa poner un perro. Porque poner un perro porque sí es sencillamente brujería. Como dice Fontana Rosa en este chiste, fíjense, el médico le dice al paciente: mire, Alonso, no se alarme, pero para atender su caso hemos decidido llamar a un especialista extranjero. Así que la tarea de la ciencia es que mientras todos miran los cisnes, hay que ubicar los elefantes adentro del espejo de agua. ¿Ahora los ven? Porque si no, uno se mete a nadar y termina golpeado. Para terminar, esta es una cita de T.S. Eliot que me parece muy pertinente: no dejaremos de explorar y el fin de nuestra exploración será encontrar el punto de partida y conocer el lugar por primera vez. Muchas gracias.